Bueno, pues muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión. El día de hoy pues tenemos una plática muy interesante titulada Detención y trato a menores, respeto y protección de sus derechos para garantizar la seguridad y procuración de justicia. Pues queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de la página de la comisión y recordarles pues que estos espacios son espacios académicos donde pues el objetivo, la finalidad es que podamos abrir espacios donde podamos dialogar diferentes temas de derechos humanos y para poder difundir estos temas en la ciudadanía, en los servidores públicos y en todas las personas interesadas en estos temas de derechos humanos. El día de hoy nos acompaña la licenciada Verónica Itzel Navalanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Licenciada, muy buenos días, bienvenida. Gracias. Y pues antes de pasar a la plática que nos viene a dar la licenciada, pues me gustaría leer su currículo para poder dar pie a esta conferencia. Miren, la licenciada Verónica Itzel Navalanda tiene estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Campus Aragón. Tiene estudios de práctica forense mercantil en la División de Estudios de Posgrado e Investigación en el Departamento de Educación Continua de la UNAM. Estudios de servicio a cliente y trato digno a las personas, Saxo Training. Dentro de las actividades académicas es profesora del Colegio Reina Isabel en la materia de Derecho, es Team Leader en México y Centroamérica en Dirección de Comercialización. También ha practicado litigio civil, familiar y penal, y abogado coordinador e inspector en la actividad de coordinar todo lo referente al procedimiento administrativo, desde visitas de verificación hasta las resoluciones administrativas. De igual manera, los recursos administrativos y amparos instaurados por infracciones en las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos legales, así como elaborar informes y practicar visitas de verificación en la Dirección de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor. En el ámbito de la promoción en derechos humanos, realiza diversas actividades e impartición de cursos y conferencias en materia de derechos humanos. Ha participado o ha impartido el módulo séptimo de Ética, Derechos Humanos y Valores Institucionales del cuarto diplomado en Derechos Humanos en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México. Cuenta con el curso profesional de oratoria del Foro Nacional de Oradores Muñoz Cota y cuenta con cursos diferentes, entre ellos procesos penal acusatorio y protocolo de Estambul por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE y asesoría en la modalidad a distancia por la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Tiene el diplomado de formación en el Sistema Interamericano Héctor Fix Zamudio 2019 y actualmente es jefa de departamento adscrita a la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Licenciada, pues le damos la más cordial de las bienvenidas y es un gusto tenerla el día de hoy con nosotros y bueno, le cedo el micrófono para que nos dé usted esta conferencia. Muchísimas gracias. Un abrazo fraternal a todos los compañeros de la Comisión de Derechos Humanos. He tenido el privilegio, ha sido un privilegio para su servidora poder, trabajar con ustedes, tanto en esta administración, Comisión de Derechos Humanos del Estado, como en otras administraciones también, como la anterior. Y me consta que son personas en reconocimiento y en el caso tuyo también, por favor, no demeritar y mencionar que también te encargas de esta labor de promoción, de promover los derechos humanos, estos espacios que tienen que ver con la protección de los mismos y la defensa, ¿no? Tenemos una gran responsabilidad y trabajarla inclusive desde nuestro espacio personal. Siempre hay una capacidad de mejorar, ¿no? También, pues buenos días, tengan todas y todos ustedes que nos acompañan en esas plataformas
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un gusto con su audiencia. Ahora que las condiciones en que elaboramos han cambiado, les envío un saludo fraternal desde la distancia y recordemos que el ser optimistas es una obligación moral que tenemos todos en esta vida también. Así que el objetivo de esta sesión, si podemos pasar a una siguiente diapositiva, muchísimas gracias, es reforzar conocimientos e identificar los principios aplicables en la protección cuando se tiene la detención de personas menores para el respeto a sus derechos humanos, con el objetivo de incidir en la educación en derechos humanos, que implica la promoción, la protección y la defensa de los mismos, ¿no? Que es lo que ya había comentado hace un momento, y lo que nos toca o nos corresponde en el no jurisdiccional, tanto vamos al organismo público que represento como también a las comisiones estatales que integran o que trabajan en nuestro país, ¿no? Los derechos humanos también, si pasamos a la siguiente diapositiva, muchísimas gracias, pues que tienen las personas adolescentes, nos vamos a encontrar con personas adolescentes en conflicto con la ley, son los mismos derechos que tienen las demás personas. Estamos hablando de los mismos derechos, solo que en ocasiones el derecho a la libertad jamás se pierde, sino que se encuentra limitado por una situación jurídica, ¿no? Que es la próxima diapositiva que podemos apreciar, porque en muchas ocasiones también la pregunta es, pues, ¿cuáles son esos derechos? ¿Son distintos de los demás? Y nos encontramos que no son distintos, sino que se les debe de dar un enfoque diferencial en razón a que al hablar de niñas, niños y adolescentes, estamos hablando de un grupo en situación de desventaja, donde definitivamente tenemos que manejar guías y protocolos de atención, ¿no? Desde el servicio público para dar, pues, un servicio ni más ni menos que el idóneo y el adecuado, ¿no? También recordemos que dentro de la legislación nacional, dentro de nuestra legislación nacional, se encuentran los ordenamientos legales que voy a mencionarles. Estamos hablando en primer orden de nuestra ley suprema, llamada también Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto para abrir espacio, y también lo voy a mencionar en un ratito más, hablando del artículo 18 constitucional. Nos habla ya, vamos, de este reino importante de justicia para los. También otra ley secundaria que también emana de esta constitución, que es muy importante, es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Definitivamente no podemos dejar de mencionarla, ya que una obligación del Estado mexicano, pues definitivamente es la protección, ¿verdad?, a los derechos de estas niñas, niños y adolescentes. Y no solamente estamos hablando de nuestro país, sino también me voy a permitir en algunas ocasiones dar un vistazo hacia el ámbito internacional. Otra ley también muy importante por el tema que nos toca definitivamente es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Esta ley también es algo que vamos a destacar, ¿no?, en algunos puntos importantes. Esto es en relación definitivamente al espacio nacional. Quizá voy a tener que dejar un punto de legislación porque no acabaríamos, o la sesión sería jurídico, ¿no?, nacional de este tema, pero sí también tenemos otros ordenamientos muy importantes en materia de discriminación, ¿no? Ya en el ámbito internacional, destaco otros instrumentos muy importantes. Es la Declaración de Ginebra sobre los derechos del niño. Esta declaración, que tiene que ver con el año 1924. Existe, que es la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. También Convención sobre los Derechos del Niño, 1989. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la realización de justicia de menores. Directrices de las Naciones para la prevención de la delincuencia juvenil. Las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad. Reglas de La Habana, conocidas también con ese nombre, de 1990. Todas esas declaraciones, convenciones, directrices y reglas son parte y materia del estudio que vamos a tratar a continuación. Es importante que pues las desarrollemos
que también en cada momento estemos pendientes, tanto en el ámbito legislativo como de aplicación, si verdaderamente se cumple con cada una de ellas. No hay que olvidar, y lo voy a mencionar en constantes, momentos de esta presentación, no hay que olvidar que existe una reforma constitucional del año 2011, donde definitivamente es obligación de Estado cumplir con nuestras leyes nacionales, pero también con los llamados tratados internacionales, ¿no? Por eso es que siempre tenemos el espacio para trabajar en estas temáticas tan importantes, ¿no? Ya definitivamente cuando yo les hablaba de estos principios, también existe, y es un tema que siempre nos la vamos a encontrar, vamos en cualquier temática de derechos humanos, no hay que olvidar que estos temas de derechos humanos es un tema transversal que abarca absolutamente todos los ámbitos, que es responsabilidad de todas y todos hacerlos cumplir, por supuesto, no solamente de nuestras servidoras, servidores públicos, sino de la sociedad en general, ¿no? Y aquí voy a destacar algo bien importante. ¿Cuál es la base de estos derechos humanos? Existe una base muy importante que es tomar en cuenta una condición previa a que sean reconocidos estos derechos humanos en las personas. Voy a hablar de un valor, de un principio y de un derecho de los mismos. Esto es la llamada dignidad. La dignidad humana es un fundamento muy importante, como lo pueden ver en este esquema que está en la diapositiva. Y aquí algo muy importante es que son herramientas que nos permiten conocer el valor que tenemos, cómo definitivamente nos desarrollamos mejor bajo un ámbito, bajo un contexto de amor, de respeto hacia nuestros semejantes, para lograr una armonía. Muchas veces este concepto de la armonía, que tiene que ver también con las niñas, niños y adolescentes, por supuesto, ese concepto de la armonía nos preguntamos por el orden. ¿Cuándo ocurre? El orden con la armonía es primero estar armónico y vamos, contentos con nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces cuando nos vemos en el espejo y cuando nos estiramos, ¿verdad? Por primera vez al levantarnos en las mañanas, quizá, algunos en las noches o en las tardes. Lo cierto es que siempre debemos de tener esa visión, de tener armonía con nosotros mismos, de tratar de lograr a corto, a mediano y a largo plazo nuestras metas, ¿verdad? La armonía viene primero con nosotros mismos, después con la naturaleza, el medio que nos rodea. Ahora más conscientes con esto que nos está tocando vivir, esta pandemia, motivada por esta enfermedad COVID-19, pues nos está llevando a estas reflexiones, ¿verdad? ¿Qué tan armónicos también tenemos que ser con el medio, con la naturaleza, absolutamente con todo lo que nos rodea? Y otra parte muy importante de armonizar, vamos después, es con los demás, ¿no? Pero también no debemos de dejar esta mención tan importante, ¿no? Como lo explica el esquema anterior, este esquema que estamos viendo, pues también la dignidad es un valor, es un principio, es un derecho. ¿Esto es donde lo tomo? Lo tomo también como definición que se encuentra en la Ley General de Víctimas del vigente del año 2013 en nuestro país. Ahí tenemos también otro concepto de dignidad muy valioso. No puedo negar, ¿verdad? Mi formación jurídica, por eso les hago mención de este concepto, pero también algo muy importante que destacar. Nos hacemos la pregunta, ¿cómo logramos? Somos seres humanos, lo sabemos, tenemos ya cierta formación, ¿verdad? En el tema, sabemos que contamos con derechos humanos que nadie debe de privarnos de ellos, ¿verdad? Ni limitarnos, tienen características de ser universales, tienen características, vamos, de ser inalienables, no pueden ser objeto de comercio, no los puedo vender, no los puedo comprar. Pero aquí algo sumamente importante también en el tema es pensar cómo nos convertimos en personas dignas. Una persona se convierte en una persona digna al momento en que no ejerce violencia ni física ni psicológica, pero tampoco la permite. La pregunta sería enfocada hacia nuestras niñas, niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, ¿de qué manera no permitir violencia en nuestras vidas? Por eso es tan importante el tema que nos ocupa y llegar a algo que se llama educación en derechos humanos. ¿Por qué? Porque uno de los principios primordiales en cómo seguir esta educación de derechos humanos es informar. Es sumamente importante que aquí, ahora y de todos los tiempos, nuestras jóvenes y jóvenes estén informados constantemente, se les
proporcione el material necesario. No hay que olvidar que la información es un derecho. Es un derecho que tienen absolutamente todos los seres humanos, ¿no? Y también que va de la mano con un derecho a la expresión, un derecho también a la libertad de expresión. Entonces, esto va entrelazado, va definitivamente de la mano. Por eso es que una de las características también muy importantes de los derechos humanos es que son interdependientes. ¿Qué es lo que pretendemos? En algunas ocasiones me ha tocado dar este tema en diferentes espacios, en públicos multidisciplinarios, y les he preguntado porque en algunas ocasiones pues, me he encontrado con la valiosa asistencia de servidores públicos, pero también les he preguntado si han invitado a jóvenes, adolescentes, a escuchar el tema, inclusive, ¿no? Partiendo desde una educación básica, niñas y niños, ¿no? Porque en muchas ocasiones lo que nos encontramos, aquellos que tenemos hemos tenido el privilegio y la oportunidad de ser maestros frente a grupo, pues lo que nos encontramos es que cuando llamamos la atención quizá, o tratamos de dar una reflexión a las niñas, niños o jóvenes, nos encontramos con esa situación donde nos dicen, pues yo tengo menos de 18 años, a mí no me pueden hacer nada, ¿no? Y se sienten en la entera libertad, sin el menor contexto de obligaciones de, pues verdaderamente, hacer lo que a capricho les consideren en el momento que sean. Entonces, sí, algo bien importante es sentar bases, es algo que tenemos que seguir trabajando en materia de prevención. Estos cursos, claro, con su respectivo, tono, ¿verdad? Con su respectivo modalidad. Es importante que estén destinados también, por supuesto, que los asistentes también sean niñas, niños y también, por supuesto, adolescentes, ¿no? Para que sepan los alcances, ¿verdad? El día de mañana que puede tener una conducta considerada como un ilícito o un tipo penal o lo que podemos llamar delito, ¿no? Entonces sí es algo sumamente importante. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. También es importante citar esos principios que pueden observar en la diapositiva. Son principios rectores de protección de las niñas y niños y adolescentes. Uno primordialmente es el interés superior de la infancia también. Es un concepto muy importante que así todavía algunos, tratados internacionales e instrumentos lo manejan de esta manera. Existe el principio de la no discriminación por ninguna razón ni circunstancia. Y acá algo bien importante, el principio de la no discriminación que está, entrelazado con definitivamente el principio y el derecho a la igualdad, ¿no? Aquí donde se nos marca que los seres humanos no deben de ser, distinguidos o exentos o limitados por cuestiones de raza, edad. Ahí es cuando entramos precisamente con esta edad y entramos con el tema de lleno, que las y los jóvenes, las niñas y los niños son un grupo en situación de desventaja. Son dentro de esos grupos catalogados como, en peligro de ser discriminados, ¿no? Por alguna causa o circunstancia, ¿no? También otro de los principios muy importantes, pasando a la siguiente diapositiva, por favor, muchas gracias, es el de vivir en familia. Ese es un derecho que tienen definitivamente como espacio primordial de desarrollo. Aquí nos preguntamos hoy en día, y es una constante en los medios de comunicación, en la luz pública, no solamente en el contexto nacional, sino internacional, estas noticias que escuchamos constantemente de cuál es la condición de nuestras jóvenes o nuestros jóvenes. Hoy por la mañana también tuve la oportunidad de consultando, ¿verdad? Algunas fuentes, tuve la oportunidad de observar ahí unas cuestiones que intentan nuestros periodistas, los medios de comunicación documentar a manera de evidencia, ¿verdad? ¿Por qué razón una imagen de un niño, ¿verdad? De un niño en un estado de la República Mexicana, golpeado considerablemente, en la cara, ¿no? En particular en sus ojos, ¿no? Aquí decimos, pues esto no tiene que ver con una caída, resulta que se cayó y por esto, ¿no? Entonces, hoy en día se abren estos espacios mucho más para que veamos estas realidades, ¿no? Es la necesidad que tenemos definitivamente de que las personas estén informadas y acudan a los mecanismos pertinentes, ya sean jurisdiccionales o lo que hacemos comisiones de derechos humanos no jurisdiccionales. Pero hoy en día también se tiene esa gran necesidad de que las personas
vamos, pues clamen, inclusive nuestras personas víctimas clamen justicia, ¿no? Por eso es que muchas veces nos preguntamos, ¿qué avances hemos tenido como sociedad en el tema de derechos humanos? Ese es uno de los avances. Hoy en día ya cada vez es menos frecuente que las personas estén dispuestas a quedarse calladas, ¿no? Y eso es un tema muy importante porque también es la razón por la cual nosotros estamos en constante promoción de los mismos, ¿no? Constante promoción. Es tan importante esta obligación de Estado, el hecho de llevarla a la promoción, vamos, de los seres humanos. Otro principio también sumamente importante, rector de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, es el de tener una vida libre de violencia física, psicológica. Y aquí pues tendríamos que empezar por esa enseñanza, ¿verdad? Que algunos tuvimos a lo mejor la oportunidad de tenerla, otros no. También inclusive de violencia física, psicológica, en el ámbito sexual, desde espacios educativos formales y no formales. Quiero decir con esto desde la casa, desde la escuela, qué tan importante es que nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes estén documentados y tengan, vamos, una noción y un concepto exacto de lo que es violencia. No puede ser que el concepto de violencia pueda variar de una persona a otra, ¿no? Y ante esto también en muchas actividades me he dado la tarea de, vamos, en particular, hacer mención del concepto de violencia que da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y precisamente con el enfoque de lo que no debe de permitir ninguna persona, aquello a lo que nos sentimos presionados físico, psicológicamente a hacer y que no queremos hacer en el contexto sexual, es ni más ni menos también la llamada violencia sexual, ¿no? Y así otro tipo de violencias que podamos mencionar. Pero sí algo sumamente importante es destacar ese concepto de violencia y no dejarlo de trabajar, por supuesto, ¿no? Otro concepto muy importante es de corresponsabilidad de los miembros de la familia, el Estado y la sociedad. Todos somos responsables en estas temáticas y constantemente debemos de fortalecerlas. ¿Por qué razón? Las familias mexicanas pues ya no son las mismas que hace 20, que hace 10 años. Esa es una, vamos, característica sumamente importante por la cual los servidores, las servidoras públicas debemos de estarnos actualizando, inclusive debemos de someternos en muchas ocasiones a evaluaciones, no por el, vamos, la idea de que nos quieran hacer daño o que quieran prescindir de nuestros servicios, sino es necesario para evaluar cuáles son pues las debilidades y lo que nos puede llegar a fortalecer, ¿no? De manera complementaria, ¿no? A todas y a todos, ¿no? También existe un principio muy importante que es el de la tutela plena e igualitaria, perdón, de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. Aquí también algo bien importante es que las garantías que se citan, ya sea en nuestra Constitución, en leyes secundarias e inclusive en legislación internacional, pues también el Estado, en el caso llámese Estado mexicano, está obligado, ¿verdad?, a tutelar esos derechos humanos para las personas, ¿no? Y pues con respecto a la pandemia ocasionada por la COVID-19, hablo la COVID por ser una enfermedad, ¿verdad?, y no en preciso mencionar el virus, que vamos, es la antesala de la misma, pues ha definitivamente desatado un contexto lleno de retos para los sistemas de justicia alrededor del mundo. Esto no solamente tiene que ver con México, sino en el mundo entero, ¿verdad? Y en particular para aquellos que involucran a los adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿no? Que es precisamente el tema que nos ocupa. En momentos críticos como los que estamos viviendo, los operadores vamos, estoy hablando de los operadores dentro de este sistema de justicia para adolescentes, están involucrados, deben compartir información veraz y efectiva sobre las medidas de protección y los protocolos de prevención que se están estableciendo tanto en los centros de detención como también en los centros de internamiento, ¿no? Aquí la aplicación de esas respuestas pues debe de ser fundamental para el intercambio de buenas prácticas y la retroinformación del propio sistema, ¿no? Entonces es algo muy importante definitivamente que pues debemos de destacar. Y aquí vuelvo a aterrizar en un concepto que ya les había mencionado hace un momento, recordar la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 en nuestro país, donde un punto muy importante
es que se hace pronunciamiento especial a las obligaciones de las autoridades. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen las autoridades, ¿verdad? En este campo de los derechos humanos? Y aquí también el orden es sumamente importante, que es la obligación de promover, de respetar, de proteger y garantizar los derechos humanos. Cita nuestro artículo 1 constitucional, ¿no? En preciso. Así que algo bien importante es que definitivamente si agregamos la palabra a esta obligación de Estado proteger, la palabra prevenir, ahí podemos tener sin duda en cuenta las medidas para establecer protocolos en centros de detención e internamiento de personas menores en conflicto con la ley para que se puedan evitar, ¿verdad? O prevenir que no existan contagios, ¿no? Eso es algo sumamente importante. Les voy a compartir algo que está ocurriendo en la Ciudad de México, ¿verdad? A tal efecto, el Poder Judicial de la Ciudad de México ha iniciado también, ya lleva algunos meses, por supuesto, haciendo revisión de casos de personas en situación de vulnerabilidad en internamiento para poder ser incluidas en el programa de libertad por razones humanitarias. Así lo dice nuestro contexto, también que lo voy a citar en un momentito más, nuestro contexto internacional, ¿no? Programa de libertad por razones humanitarias. Es decir, que las personas obtengan una liberación anticipada y se evite, el contagio durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Algo muy importante, digo, no olvidando que esto no significa impunidad, ¿verdad? Esto no es sinónimo de impunidad, ¿no? Sino es a través de un análisis serio y vamos dándole su espacio y su tiempo a cada caso que nos merece, ¿no? No hay que olvidar que esta es una actividad de capacitación, ¿verdad? No tengo la competencia de ser juez para que analicemos un caso y demás, porque esto sí llevaría tiempo y pues estar dedicados en específico al estudio de un caso, ¿no? Pero sí algo bien importante es que esta llamada liberación anticipada definitivamente tiene que ver con si esta persona en internamiento está catalogada entre este grupo en situación de vulnerabilidad, es decir, también llega a tener vivir con alguna enfermedad u otra situación, ¿no? que pueda ser acorde, y además también haciendo un análisis, de qué delito, en su momento fue imputado ese delito y a su vez puede ser inclusive si se dio una sentencia del mismo, qué delito es el que haya cometido, ¿no? Entonces, por eso les decía yo hace un momento que es todo el análisis del caso, ¿no? Aquí también algo muy importante, y hace un momento lo veíamos en una diapositiva, tiene que ver todo esto que estoy comentando con un fundamento al interés superior de la persona menor de edad, el llamado interés superior, de las personas en este contexto, y este interés superior de la persona menor, su derecho a la salud, ¿no? Este derecho que tienen a la salud, por supuesto, y en apego al principio de humanidad en las sanciones, ¿no? Así que frente a la emergencia sanitaria en el país, pues también en atención a que el sector de las y los adolescentes es un sector considerado vulnerable y debe de ser atendido, ¿no? Es una obligación que se le atiendan. Aquí constantemente lo hago notar en las sesiones, ahora que también por esta pandemia, ¿verdad? Me ha tocado el tema de actualizarme en esta temática, inclusive, y pues comentarles que el derecho a la salud no es el mismo que el derecho a la seguridad social, ¿no? Son dos derechos independientes también dentro del ámbito internacional, y uno tiene que ver con, pues definitivamente el derecho a la salud que tenemos todas las personas que habitamos el planeta, pero trabajar también con el derecho a la seguridad social tiene que ver con el acceso a las instituciones pertinentes, ¿no? Y aquí, pues también para destacar el ámbito internacional, vamos a recordar algo importante. Dentro del Sistema Universal de Derechos Humanos existe, toda una serie de mecanismos, ¿verdad? Y estructuras. Por ejemplo, en el continente europeo existe un sistema, ¿verdad? Que es el Sistema Europeo de Derechos Humanos. En el continente africano lo mismo, se encuentra el Sistema Africano de Derechos Humanos. En el caso que nos ocupa, en nuestra nación México, nosotros pertenecemos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Y ante la crisis sanitaria que estamos viviendo, precisamente hace poco tiempo
se emitió una resolución, es la resolución que les invito a, pues a consultarla de manera más amplia. Es la resolución número 1, 2020, y es vamos, titulada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. ¿Qué es lo que se destaca, en esta resolución? En esa resolución se destaca que las acciones estatales de cada estado, es decir, de cada país, deben de estar centradas en las personas, es decir, en las obligaciones de proteger y garantizar los derechos humanos. Algo muy importante en esta resolución es que se habla de la obligación de abstenerse de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades, ¿no? Esta garantía también está muy de la mano y a la par de definitivamente el llamado debido proceso legal, que por supuesto vamos a hablar un poquito más adelante de ello, ¿no? Pero sí les quiero mencionar cuál es el contexto de esta resolución también tan importante. Y asimismo, habla también de las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad, particularmente en lo que respecta a su alimentación, a su salud, a su saneamiento y a las medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19, ¿no? Cómo dar medidas de cuarentena, ¿verdad? En un centro de internamiento, así garantizando que todas las unidades, absolutamente todas estas unidades, pues también cuenten con algo primordial, ¿verdad? Que muchas veces en la práctica, digo, lamentablemente esto nos ha tocado, pues documentarlo como organismo público también a través de la labor de nuestros visitadores y demás, la falta, ¿verdad? De espacios de atención médica en los diferentes centros de internamiento. Lo mismo puede llegar a ocurrir, por supuesto, en los espacios de justicia para adolescentes. Así que algo muy importante es que estas unidades cuenten con atención médica. Eso es lo que se pronuncia en esta resolución de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, también algo muy importante es que, en relación a limitar los contactos, comunicaciones, las visitas, las salidas o actividades educativas, recreativas o laborales que se puedan dar en estos centros de internamiento para adolescentes, aquí se debe de hacer estas medidas con especial cuidado y estricto juicio a la proporcionalidad. Es decir, se debe de tener una valoración amplia, ¿verdad? De cómo estamos haciendo, estos protocolos y estas guías. También, pues quiero destacar algo, no me voy a detener mucho, pero tuve la oportunidad también de estarlo desmenuzando y leyendo. Me dio gusto ver, pues, en gran parte el contenido de este texto en Puebla como una armonía, ¿verdad? Los trabajos que se están haciendo, no solamente en el ámbito nacional, sino también internacional. El trabajo actual del gobierno del Estado de Puebla es el protocolo para la prevención, control y atención del COVID-19 en los centros penitenciarios del mismo estado, del estado de Puebla, y en el centro de internamiento especializado para adolescentes, ¿no? Esto tiene armonía, en relación a todas esas medidas sanitarias que conocemos. Lamentablemente, pues sí, algo muy importante con lo que contamos hoy en día, al no tener una vacuna, un medicamento, reconocido, que nos pueda ayudar a combatir, el virus, contra el virus. Aquí, que propicia también la enfermedad COVID-19, algo muy importante es que pues tenemos la llamada sana distancia y otras medidas. Sin embargo, algo muy relevante es que lo podamos plasmar en un protocolo, ¿no? Es muy necesario difundir la información y constantemente estarla refrescando, ¿verdad? En este tema. También, pasando a otro punto, sin duda, quiero destacar un piso mínimo en la, en la, en la Administración de Justicia para Personas Menores, que se convierte en un estándar internacional. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, muchísimas gracias, ya que el enlace de la Comisión de Derechos Humanos aquí del Estado de Puebla me está haciendo el grandísimo favor de ayudarme a pasar estas diapositivas. Pues este piso mínimo de la Administración de Justicia, quiero destacar aquí las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores. Estas, son muy importantes, fueron aprobadas por la Asamblea General,
por supuesto, de las Naciones Unidas en el año 1985, y es un material, vamos, para quienes hemos tenido la oportunidad de consultarlas y demás, es un material sumamente valioso para el tema que destacamos el día de hoy, ¿no? Tienen como objetivo que los Estados miembros se esfuercen por crear condiciones que garanticen a la persona menor una vida significativa en la comunidad. ¿Qué quiere decir que una niña, un niño, un joven, un adolescente tenga una vida significativa en la comunidad? Además de provecho, además de que sea una, una vida que rinda productos para que sea productiva para el mismo ser humano, es sumamente importante agregarle un ingrediente que también pueda mantenerlos tranquilos y felices. Esto definitivamente no es fácil, y durante el periodo de edad en el que menor, pues definitivamente es más propenso a un comportamiento desviado. Aquí tenemos algunos estudios muy interesantes que se han hecho en el tema, y definitivamente estos procesos deben de ser de desarrollo personal y de educación, ¿no? De educación en el sentido de, además de poder protegerlos, de darles la información, podamos tenerlos lo más exentos del delito y de la delincuencia posible. Es decir, todos estos programas que se están fomentando constantemente y demás, es con la finalidad de crear, ¿verdad? A través del talento de las personas, inclusive programas desde, ¿por qué no decirlo así?, desde la televisión y demás, programas donde definitivamente sean atractivos para ellas y para ellos, poderlos enganchar en este atractivo que les, resulte una manera de vida pues productiva. Esa es la llamada vida significativa de la comunidad, ¿no? También, y que fomenten su desarrollo, ¿no? Algo muy importante también de estas reglas es que se habla de la corresponsabilidad de promover el bienestar de la persona menor y lograr que se cuente con un tratamiento efectivo, humano y equitativo. Que tenga esas tres características el tratamiento que se dé, que sea efectivo, humano y equitativo, ¿no? Aquí es algo sumamente importante en los casos precisamente de las personas que tengan conflicto con la ley, ¿no? Así que esta información también es relevante. Y por supuesto, algo que también destacan estas reglas mínimas de las Naciones Unidas es que toda la administración de justicia para adolescentes se debe de aplicar con imparcialidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no debe de haber distinción en relación a, vamos, al género de las personas. Todavía también en este texto se cita el sexo, ¿verdad? Que no es lo mismo sexo que género, pero se cita de manera puntual al sexo de las personas, que se les debe de dar atención, imparcial, es decir, lo aplicado en la legislación y demás, pero sin distinguir si son hombres, mujeres, sin distinguir qué religión practican, el idioma, la opinión política y demás, ¿no? Aquí algo muy importante para poder velar entonces sí por el principio de igualdad. También si nos pasamos a una siguiente diapositiva, por favor, muchísimas gracias. Pues dichas leyes también señalan, como ya mencioné, que los Estados miembros se esforzarán por crear una vida significativa. Esto es algo que constantemente lo debemos de trabajar, porque no podemos negar que el día de hoy también las y los jóvenes inclusive buscan otras maneras, no solamente de información y de distracción, sino a manera de consulta acerca de las problemáticas que tengan. Entonces es una parte que constantemente debemos de refrescar y estar actualizados en lo mismo, ¿no? Y también quiero enfatizar algo bien importante, ¿no? Esta parte del concepto de delito, de qué es un delito, ¿verdad? Y es todo comportamiento que puede ser generado por una acción o también por una omisión, ¿no? Por una acción o una omisión, y definitivamente se encuentra señalado en una legislación dependiendo del sistema jurídico que se trate. En este caso estamos hablando, vamos, del sistema de justicia para adolescentes, ¿no? Que es un sistema que está reconocido en nuestro país y que ha tenido también otros antecedentes muy importantes, ¿no? Que es la siguiente diapositiva que vamos, podemos ir pasando, ¿verdad? Y por supuesto, aquí pues algo relevante es que con objetivo de estos objetivos es la siguiente, si es tan amable, esto que habíamos comentado acerca del delito. Quizás la siguiente diapositiva.
Gracias. Este comportamiento que constantemente lo tenemos señalado en una legislación penal. Aquello que, vamos, no esté señalado dentro de un ordenamiento jurídico penal, no lo podemos llevar a la presunción. Siempre tiene que estar señalado como un delito esta conducta. Esa es la característica que tiene un tipo penal, que esté descrita esta conducta en el mismo, para que entonces sí podamos darle pues, ese mismo tratamiento, ¿no? Y aquí ya refiriéndonos al concepto de persona menor delincuente, que es la siguiente diapositiva, pues estamos hablando definitivamente, ¿por qué decimos en esta diapositiva que es todo niño joven? Bueno, pues puede ser que una niña o un niño, es decir, una persona que tenga 8 años o menos de 8 años, ha habido casos, por supuesto, en nuestro país, vamos, que cometan algún delito, ¿no? Recuerdo ahorita trabajando el tema con ustedes que me tocó acudir a un regimiento militar y en ese momento pues estaba la ceremonia, ¿verdad?, de honor hacia un servidor público caído, ¿no?, en ejercicio, en cumplimiento, vamos, de su deber. Y algo que me llamó muchísimo la atención, un servidor público, vamos, que lamentablemente fue privado de la vida en manos de un niño en el estado de Chiapas, ¿no?, en un contexto, vamos, de delincuencia. Entonces, algo pues sumamente triste, y aquí por eso es que en atención a otros también tratados internacionales que cité en la primera parte, de convenciones internacionales y demás, pues todavía se habla, ¿verdad?, de que un niño, un joven, es una persona que sea menor de 18 años, ¿no? Por eso esta lámina de que es todo niño joven. Lo cierto es que también parte de algo muy importante, que es nuestra Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pues ahí se fija de manera muy clara cuando una persona deja de ser niña o niño, que es a partir de los 8 años, y puede entrar en el esquema y dentro de precisamente este tema que estamos tratando, este renglón de justicia para adolescentes, a partir de que cumple los 12 años de edad y menos de 18 años, ¿no? Entonces, aquí refiriéndonos al concepto de persona menor delincuente, ¿no? Y también la siguiente diapositiva, si son tan amables, muchas gracias. Nos habla de que en los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de la mayoría de edad penal, pues con respecto a los menores, perdón que en algunas ocasiones también no incluyo, sería un lenguaje no incluyente, no incluyo la palabra personas, que es importante, pero es en un contexto, ¿verdad?, de estas reglas que les he mencionado. Su comienzo no debería de fijarse en una edad demasiado temprana, ¿no?, habida cuenta que las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual pues de las personas, definitivamente en algunas ocasiones es diferente esta madurez. Lo cierto es que precisamente para protección de toda la población, vamos, que está dentro de estos rangos, pues no se debe de fijar de manera temprana, porque lo contrario lo que estaremos haciendo es inclusive perjudicar, ¿no?, y no poder ni siquiera trabajar con la intención que se tiene de pues volver, ¿no?, volver a incluir a estas personas a la sociedad una vez que lamentablemente se han visto en esta situación jurídica que resolver, ¿no? Y algo también importante, si pasamos a la siguiente diapositiva, quizá aquí no lo menciona esta diapositiva, pero es la regla 8 de las reglas de BI. Y pues esta regla 8 destaca la importancia de la protección de los derechos de los menores a la intimidad. Los jóvenes son particularmente vulnerables a la llamada difamación. Por eso la necesidad de darles esta protección, también en cómo se lleva en estos espacios los llamados antecedentes penales, ¿verdad? Esta es una de las razones importantes por qué el no existir los llamados antecedentes penales, ¿verdad? Porque sí son, vamos, más vulnerables ante la llamada difamación. También algunos estudios criminológicos sobre los procesos de difamación, pues definitivamente han dado prueba, ¿verdad?, de que es muy importante definitivamente individualizar permanentemente, evitar esa individualización, perdón, de los jóvenes como delincuentes o criminales, ¿no? Catalogar o dar un calificativo de esta índole, ¿verdad? Es sumamente relevante que se evite este tipo de situaciones. También, si pasamos a la siguiente diapositiva,
Gracias. Algo muy importante es que por ello se establece la importancia de proteger, vamos, a las personas menores de los efectos adversos que puedan resultar de la publicación de los medios de comunicación, ¿no? De informarles acerca del caso, cómo puede ser el nombre de los menores que se presume delincuentes que son condenados, ¿no? Aquí se necesita también trabajar en esta parte de protección de sus datos, por supuesto, ¿no? A la par que lo podemos llegar a hacer con las personas adultas, ¿no? También es sumamente importante dar, vamos, esa protección, ¿eh? Y algo muy relevante, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Algo muy relevante es que cada vez que un menor sea detenido, dicha detención se debe de notificar con la palabra inmediatamente. Por supuesto, inmediatamente a sus padres o su tutor tiene que ver también con ciertas circunstancias, ¿verdad? De lugar y demás, pero definitivamente en cuanto dicha notificación sea posible, ¿no? Aquí también se incluye esta parte, definitivamente porque si es un lugar muy alejado, ¿verdad? Quizá del centro donde lo tenemos que poner a disposición a la persona que se presume que ha cometido un ilícito, persona menor de edad, pues sí, algo muy importante es que definitivamente se debe de notificar a la brevedad posible, ¿no? Distancias de tiempo y demás. Por eso es tan importante que nuestros servidores públicos pues puedan rendir en un informe, ¿verdad? Esos datos de hora, vamos, lugar, fecha y demás, ¿no? En que fue detenida la persona, ¿no? Esto es importantísimo. El juez, funcionario o organismo competente examinará sin demora la posibilidad de poner en libertad a la persona menor, ¿no? Esto en el caso, definitivamente, de que pues así lo amerite, ¿verdad? La conducta que se esté en ese momento trabajando, ¿no? Y también otra parte importante, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, respecto a la regla 10.3, también sin perjuicio de que se consideren debidamente las circunstancias de cada caso, se establecerán contactos entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el menor delincuente. Esto para proteger la condición jurídica del menor, promover su bienestar y evitar que sufra un daño. Aquí pues se debe hacer ese contacto directo, ¿no? Con ciertos organismos encargados de esto, ¿no? Entonces sí, es algo sumamente importante el trabajo que se lleva a cabo la par, ¿no? Y ya en una regla, ¿verdad? Que viene de manera consecutiva, es la regla 12.1, digo, les comento en cita, se establece que es la siguiente diapositiva, muchas gracias, se establece que para el mejor desempeño de sus funciones, pues definitivamente los agentes de policía, vamos, traten a menudo de manera exclusiva, que traten de manera exclusiva con personas menores de edad o que se dediquen fundamentalmente a la prevención de la delincuencia de personas menores, reciban instrucción y capacidad especial, ¿verdad? Que tenga ese enfoque de cómo dar este tratamiento. Siempre que sea posible también se van a adoptar medidas que sean sustitutorias de la prisión preventiva para la supervisión estricta o la custodia permanente. Ya esta pandemia COVID-19 pues nos está llevando, ¿verdad? También a este tipo de medidas, ¿verdad? Para evitar también contagios, ¿no? Que es algo que les comentaba anteriormente. Es la siguiente diapositiva, muchas gracias. Las personas menores que se encuentren en prisión preventiva pues estarán separados, por supuesto, de las personas adultas, ¿verdad? Recluidas en establecimientos distintos. Eso es algo que constantemente también desde nuestra Constitución se habla de ello, ¿no? De la llamada clasificación en los centros penitenciarios, ¿no? Así cumpliendo con este principio de clasificación que es tan importante y que también lo mencionan los tratados internacionales, por supuesto, ¿no? Aquí, pues nos preguntaríamos de una persona que se encuentra en un centro de internamiento, vamos, y que definitivamente en ese momento el Estado tiene, vamos, bajo su custodia a esta persona, pues definitivamente tiene esta obligación de los cuidados, protección, de la asistencia, ya sea social, de educación, profesional, y ni hablar médica, física, ¿verdad?
habida cuenta que, pues definitivamente, dependiendo su género, ¿verdad? Dependiendo, en este caso, su sexo, su edad, pueden existir características diferentes, ¿no?, que tratar, ¿no? Hoy en día también algo muy notorio es, a la medida que hemos, todo esto ha cambiado, cómo nos encontramos con un mayor índice, vamos, de personas menores de edad que tienen enfermedades como diabetes, por ejemplo, ¿no? Y lo que anteriormente pues era una rareza, ¿verdad? Eran casos aislados lo que nosotros hace algunas décadas escuchábamos o ni siquiera escuchábamos inclusive, ¿no? Entonces sí, definitivamente algo muy importante es que se debe de estar pendiente de esta salud con el personal capacitado, por supuesto, ¿no? Otra medida muy importante también, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Es que mientras se encuentren bajo custodia, que eso es algo también que ya lo habíamos comentado, vamos, debe de haber un ambiente de comprensión dentro de estos centros de internamiento que le permitan a la persona menor participar en él, que se sienta incluido y que en todo momento pues entienda, ¿verdad?, cuál es el procedimiento, el tratamiento que se le va a dar. Esto tiene que ver o va de la mano también con, vamos, lo que establece inclusive nuestra Carta de Derechos en México, que es nuestra Constitución, el artículo 20 constitucional también, ¿no?, que nos habla tanto de los derechos de las víctimas, pero también algo muy importante de los derechos que tienen las personas que estén en internamiento, ¿no? Tienen derecho a un ambiente de comprensión y a que constantemente se les tenga informados, ¿verdad?, de cuál es la situación que se tiene en ese momento. Es la próxima diapositiva de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y aquí mi intención de estar pasando, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Constantemente es para, vamos, pues dejarlos descansar un poquito, ¿verdad? También de manera visual, ¿no? Poder hacer más dinámica la sesión. Aquí estamos hablando definitivamente de ese ambiente de comprensión que les decía hace un momento. Aquí es cuando se destaca, a diferencia de lo demás, una figura muy importante dentro de la justicia para adolescentes que es el llamado guía técnico, ¿verdad?, que tiene otras características. Y pues vamos a recordar también el texto constitucional de nueva cuenta en los Estados Unidos mexicanos, donde dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales. Aquí definitivamente esto aplica indudablemente con las personas menores de edad, y también dicho precepto jurídico establece normas relativas a los derechos humanos y también que se deben de interpretar, vamos, tanto con la Constitución como los tratados internacionales, ¿no? Aquí esos llamados principios, ¿verdad?, es muy importante, como el principio pro persona, en donde definitivamente se debe de aplicar la materia favoreciendo en todo momento a las personas y dándoles esa protección más amplia, ¿verdad?, en todos los espacios, ¿no? Aquí definitivamente son aplicables esos diferentes principios que tenemos en el ámbito, en el ámbito internacional. Y por supuesto, vamos, también las consecuencias tienen que ver con obligaciones de Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos. Eso también es algo que, vamos, entra dentro de este sistema de justicia para adolescentes. No por, vamos, por concentrarlo a este sector de la población está excluido, por supuesto, ¿no? Eso tiene que ver con la impartición también de justicia, ¿no?, en estos espacios. También, pues aprovechando que ya lo habíamos dicho hace un momento de la clasificación, de los centros de internamiento y demás, aquí de manera muy precisa voy a hablarles del artículo 18 constitucional, que es la siguiente diapositiva, y perdón que esté tan recargada como no debería de estar, pero quise no dejar de incluir de lo que nos habla este artículo 18 constitucional, que es de la federación y las entidades federativas que establecerán dentro del ámbito de sus respectivas competencias este sistema integral de justicia para adolescentes, ¿no? Aquí voy a destacar también el trabajo que mencioné hace un momento en Puebla, de este protocolo que se tiene, ¿verdad?, de atención a personas que están en internamiento, ¿no?, ante esta pandemia COVID-19. Aquí, pues algo muy importante es que también la comisión o participación de un hecho, vamos, que la ley señale como delito,
y que las personas tengan 12 años cumplidos y menos de 18 años entra dentro de este esquema, ¿no? para precisarlo de manera más amplia. Y también que la operación del sistema de cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializadas en procuración de justicia, ¿no? Podrán aplicarse también las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo siempre a la protección integral y a lo que ya hemos hablado también, al interés superior del adolescente, que es ahí donde les hablaba también de un derecho muy importante que destaco, que es el derecho a la salud, ¿no? Y por supuesto, eso está conectado con una ley secundaria en nuestro país, es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Aquí esta ley federal nos habla también de la discriminación y nos proporciona un concepto de la misma, que es la siguiente diapositiva que podemos observar. Gracias. Nos hablan de este concepto de la discriminación. Diremos, ¿qué es discriminación para una persona, adolescente, joven? Aquí algo muy importante es que es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción o omisión, con intención o sin ella, se tenga por objeto obstaculizar, restringir, impedir, también o menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos, ¿no? Aquí algo muy importante es que este concepto de discriminación, por eso es que lo colocó en esta diapositiva y se los doy en esta presentación, porque es muy amplio, ¿no? Es de las una y mil maneras en que podemos llegar a discriminar a una persona, y ni hablar cuando lo incluimos en los espacios, de justicia para adolescentes. Puede ser que con este tipo de acciones o verbos que he mencionado en diferentes tiempos podamos estar cayendo verdaderamente en una discriminación, ¿no? Ante este grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y es ahí cuando ya pues nos vamos adentrando aún más al sistema integral de justicia penal para adolescentes. Y yo les invito pues a que podamos ver, y allá el enlace, si es usted tan amable, ¿verdad? De poderme preparar el material para ver un video que nos habla. Aquí esto lo aprovecho que sea una puerta de entrada hacia lo siguiente que vamos a ver para precisamente el sistema integral de justicia para adolescentes. Muchas gracias. Vamos a ver este material. La niñez y la adolescencia deben ser etapas de formación de valores, desarrollo físico y mental, y de oportunidades educativas de calidad. Sin embargo, muchas personas de este sector se ven envueltas en delitos no solo como víctimas, sino como agresores, debido a situaciones como la pobreza, la falta de acceso a la educación, la recreación y el deporte, o a causa de la violencia familiar. Hoy, las y los adolescentes de nuestro país cuentan con una ley que busca prevenir estas conductas y, en caso de que ocurran, garantiza sus derechos y procura reinsertarlos de manera positiva en la sociedad. Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. México vive un momento histórico en el reconocimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Imaginemos qué ocurriría si los adolescentes en riesgo de cometer un delito contaran con espacios culturales, educativos y de salud, practicaran deporte y contaran con una familia y un entorno que los apoya. Esa es la realidad que esta ley propone y promueve. Gracias. Pues aquí es esta parte, ¿verdad? De introducción hasta este sistema de justicia para adolescentes. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva, muchísimas gracias, para que la pueda compartir con ustedes. Aquí ya pues vamos aterrizando hacia el perfil, ¿verdad? Hacia definitivamente dentro de este sistema integral de justicia para adolescentes, la siguiente diapositiva, por favor. Algo muy importante es aterrizar hacia los llamados grupos etarios. Aquí lo podemos apreciar, ¿verdad? ¿Cuáles son los llamados grupos etarios?
Existe un primer grupo etario que es la persona de 12 años a menos de 14 años. También existe otro grupo etario que es de 14 a menos de 16 años. Y el tercer grupo etario, el tercero grupo etario que es de 16 a menos de 18 años. Algo importante también en relación a las, vamos, sanciones, que son pues la más, vamos, la más por delito grave, la más enérgica, podemos llamarle así, es definitivamente el internamiento, ¿verdad? Entonces, resulta que el internamiento puede ser aplicado a partir del segundo grupo etario, de 14 años de edad y menos de 18 años, pero no dentro del primer grupo etario, que es de 12 a menos de 14 años, ¿no? Esto también lo voy a puntualizar pues un poco más adelante, pero definitivamente ahí es donde definitivamente la pena, la sanción de internamiento, perdón, la sanción de internamiento aplica en el segundo y en el tercer grupo etario, ¿no? También algo muy importante dentro de esta legislación es que se contempla un concepto de la persona adulta joven. ¿Cuál es esa persona? Son el grupo de personas mayores de 18 años sujetos al sistema de justicia para adolescentes. Eso se le llama persona adulta joven, ¿no? Es la persona mayor de 18 años de edad a quienes se les atribuya, vamos, la comisión o participación en un hecho señalado como delito que sancionen las leyes penales mientras eran adolescentes. Entonces ahí entra también este concepto y pues ahí ya se aplicarán definitivamente ciertas medidas privativas de la libertad, ¿no? Pero también entra, por supuesto, por eso es que en algunos espacios de esta presentación no solamente he hablado de adolescentes, sino también llamo hoy jóvenes, las y los jóvenes, ¿no? Las personas menores de 12 años, también que ocurre, como el caso que les comentaba hace un momento de un niño de 8 años que lamentablemente privó de la vida a un servidor público, pues las personas menores de 12 años a quienes se les atribuya que hayan cometido o participado en algún hecho, ¿verdad?, considerado como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social. Se les da, por supuesto, cierto tratamiento, pero definitivamente pues no entran dentro de este sistema de justicia, ¿verdad? No entran de manera, vamos, de manera a sanciones, ¿no? Como es la privativa de la libertad de otros, ¿no? Digo, aclaro, ¿no? También, por otra parte, el llamado guía técnico es el responsable de velar por la integridad física de la persona adolescente. Es algo sumamente importante, es el garante del orden, del respeto y la disciplina también en estos centros, ¿no? Es el que debe de acompañar a la persona adolescente en su desarrollo y en que vaya cumpliendo con el programa que se estipula en el mismo centro, ¿no? Entonces es una figura sumamente importante que debe de tener, por supuesto, cierto perfil primordial para que entonces sí sea un operador sumamente importante en esto. ¿Por qué tan importante? ¿Por qué lo destaco con tanta importancia? Porque también de la labor que hagan esos servidores públicos depende que el día de mañana la persona adolescente o joven egrese de estos centros de internamiento, pues definitivamente vamos sin ningún resentimiento al mismo, ¿no? Es tan importante que esté consciente de lo que significa y que lo aplique, el respeto a los derechos humanos, el trato digno que se les brinda y demás, para que el día de mañana verdaderamente esa persona pueda ser de manera eficaz y real incluida de nueva cuenta en la sociedad, ¿no? Eso es sumamente importante, algo que ya dentro de su contexto y demás, pues hablaba ni más ni menos una figura internacional como lo es Mandela, ¿no? En sus reglas de Mandela, ¿no? Que hablaba de la importancia de que aquella persona no salga resentida, ¿verdad?, a la sociedad de nueva cuenta y que también nos pone en peligro de que vuelva a delinquir, por supuesto, ¿no? Respecto a la comprobación de edad, aquí hay un dato muy importante, ¿no?, a considerar. Vamos, la persona al momento de realizar el hecho que la ley señale como delito, pues no siempre puede acreditar su edad, ¿verdad? No siempre vamos a encontrarnos con que al momento de hacer una detención
puedan portar, bueno, ni siquiera, ¿verdad? Si son personas menores de edad, pues puede ser que no tengan una credencial INE, puede ser que no lleven en ese momento un acta de nacimiento, por supuesto, ¿no? Y aquí, cuando esto no sea posible, ¿cómo lograr, pues saber la edad de la persona que estamos inclusive deteniendo? Algo muy importante es que se puede llegar a hacer a través de dictamen médico rendido por peritos para tal efecto que designe la autoridad correspondiente. Y es una pregunta que también en algunas ocasiones pues me han hecho, ¿no? Algunos servidores públicos, ¿no? En el supuesto de que existan dudas de que una persona es adolescente, se le presumirá como tal y quedará sometida a la ley, hasta en tanto se pruebe lo contrario. Cuando exista la duda de que se trata de una persona mayor o menor de 12 años, se presumirá ni más ni menos como niña o niño, ¿no? Si la duda se refiere al grupo etario al que pertenece la persona adolescente, usted presumirá que forma parte del que le sea más favorable, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que en muchas ocasiones la edad que tenemos, pues no precisamente es la que representamos físicamente, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer? Pues definitivamente si se tiene la duda, en los casos en que las personas adolescentes a las que se les atribuya la comisión de un hecho considerado como delito, pues definitivamente se deben de poner a disposición de un centro de justicia para adolescentes. Si nos equivocamos, perdón. Ay, perdón, escuché unas voces. En el caso de que como servidor público, nuestros agentes de autoridad, pues definitivamente en ese momento no tienen manera de saberlo y vamos, en ese momento puede ser el caso que después se califique de otra manera y entonces sí, vamos, a la persona inclusive, ¿no? Se le pueda trasladar a un centro ya de personas adultas, ¿no? Pero si tenemos la duda, pues definitivamente debemos de velar por lo que más favorezca a la persona, ¿no? Aquí en los casos en que las personas adolescentes también a las que se les atribuya la comisión de un hecho delictivo y que carezcan de madre, padre o tutor, o bien no sean localizables, algo muy importante es que pues el Ministerio Público debe de dar aviso a la Procuraduría de Protección competente para que entonces sí, aquí se haga una representación en suplencia, ¿verdad? Para la salvaguarda de sus derechos, ¿no? Y no se tenga ahí, vamos, ese espacio vacío, ¿no? Entonces sí es algo muy importante. Pueden ser personas, ahorita se me ocurre que estoy llevando aquí la actividad con ustedes, pueden ser personas que se encuentren en situación de calle y donde definitivamente pues no se pueda localizar ni tampoco la persona proporcione datos de quiénes son sus parientes, sus familiares cercanos, ni mucho menos. Entonces aquí sí es algo bien importante que existe esta coordinación y que las diferentes autoridades estén conectadas, coordinadas para que se dé aviso, ¿no? A través de estas procuradurías, entonces entre esta representación jurídica hacia la persona, ¿no? Eso también es muy importante. Y respecto a un derecho también que es la seguridad jurídica y al debido proceso. Ese es un derecho que tienen también, por supuesto, las personas adolescentes, jóvenes en conflicto con la ley. Las niñas y los niños adolescentes gozan de los derechos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales y también en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Tienen derecho a seguridad jurídica y a lo que se llama el debido proceso, cuando estamos hablando también de personas adultas. Esto lo voy a enfocar un poquito más. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Hace un momento que les hablaba, del llamado debido proceso, ¿no? En todas las etapas de proceso de justicia, deberán haber reglas mínimas para la aplicación, ¿no? De que este proceso sea legal, como llamada presunción de inocencia. Aquí también opera, por supuesto, opera en todo momento que el perfil de la persona sea pues definitivamente considerado a investigar, ¿no? Y no se le señale como culpable, a ser notificado de las acusaciones. Por eso les decía que tiene que haber un ambiente de comprensión y donde definitivamente la persona que esté detenida o en un centro de internamiento sea constantemente notificada de lo que sigue, ¿verdad? En relación a su procedimiento, ¿no?
Tiene el derecho también, como otros espacios, a no responder, ¿verdad? A guardar silencio, inclusive si así lo está señalando su defensa o no, pero tiene ese derecho a no responder. Y también el derecho, por supuesto, a, asesorarse. Regresando al punto anterior, el derecho a no responder, su silencio no puede ser valorado en su contra, ¿no? Esto es algo bien importante, ¿no? Y aquí también, Patricia Cova, ¿qué sucede cuando actúan con dolo o algunos son reincidentes? Aquí algo muy importante es que al estudiar el caso, al estudio del caso, que es el dolo o la llamada reincidencia, también eso es algo que se tiene contemplado en esta legislación de justicia para adolescentes, lo cual también definitivamente nos lleva quizá a diferente sanción, ¿verdad? Y al modo de tratarse. Te agradezco muchísimo tu pregunta y definitivamente en este sentido, gracias, Pati. Algo muy importante es que deberíamos de hacer también el estudio del caso, ¿verdad? Pero para saber por qué razón se llevó a esa diferente medida. Pero es toda una valoración. Eso también está contemplado en la ley de justicia para adolescentes, definitivamente, ¿no? En esta ley nacional también está contemplado los casos en que existe una llamada reincidencia. También opera, ¿no? Como en la demás legislación, ¿no? Que es algo que quiero destacarles, ¿no? Y en relación a la asistencia legal, la o el adolescente también tiene derecho a contar con una persona que le asesore jurídicamente durante el proceso y, por supuesto, solicitar una asistencia jurídica gratuita, ¿no? Que eso es lo que también ocurre en otros espacios, ¿no? de justicia si estamos hablando de personas adultas, ¿no? Pero eso también es algo que lleva consigo. Respecto a los derechos de las personas imputadas, son a la igualdad ante la ley en los tribunales, a contar con un fiscal imparcial y objetivo, por supuesto, lo que les había comentado hace un momento, a la presunción de inocencia, a no declarar, tienen derecho al llamado defensor de oficio también, por supuesto, y algo muy importante es contar con tiempo y medios necesarios para la defensa, ¿no? También tienen ese derecho a contar con esos medios necesarios, ¿no? Aquí voy a destacar algo y tiene que ver también, por supuesto, en preciso con los centros de internamiento y, por supuesto, inclusive con la llamada puesta a disposición. Algo muy importante es el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a dos derechos que nadie puede limitar ni restringir. ¿Cuáles son estos dos derechos sumamente importantes? Que también opera, por supuesto, para los adolescentes y los jóvenes, ¿no? El derecho a no ser objeto de tortura. Ese es un derecho sumamente importante, bajo ningún pretexto, justificación, por supuesto, se debe de cometer esos actos de tortura. Y también el derecho a no ser objeto de la llamada desaparición forzada, que ya sería, vamos, en otro contexto y en otra temática, ¿no? Pero sí les quiero mencionar estos derechos sumamente importantes que también los podemos observar, vamos, en otras temáticas, ¿no? Y aquí cabe destacar que el llamado internamiento se utilizará solamente como medida extrema. Así lo citan los tratados internacionales. Es una medida ya extrema y por el tiempo más breve que proceda. Puede aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años, como se los había dicho hace un momento, solamente aplicable a los mayores de 14 años por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como, vamos, un delito, ¿no? Para mayor flexibilidad y para evitar la medida del confinamiento en establecimientos penitenciarios, también la legislación nos habla, vamos, de una diversidad de decisiones que pueden tomarse dependiendo del caso. Como les había dicho, cada caso, vamos, tiene su espacio y su tiempo para que entonces si se decida, se resuelva. Pueden ser órdenes en materia de atención, orientación y prevención también. Y puede ser la llamada libertad vigilada. Hace un momento agradezco el chat que nos estaba hablando de nueva cuenta de la reincidencia, ¿verdad? Y cómo se debe de operar en ese sentido. Pues de nueva cuenta, con estudio de expediente y del caso, ¿verdad?
y cuál fue, quizás podemos estar hablando inclusive de un nuevo delito, o cómo fue la manera en que se llevó a cabo, o con qué participación. Es como de nueva cuenta, pues integramos, también vamos integrando otro expediente, ¿no? Entonces sí, por eso les decía que sí, bien importante el estudio del caso, ¿no? En ese sentido, cómo opera. Y acerca, vamos, del posible confinamiento, regresándome a lo que les estaba comentando, pueden ser órdenes en materia de detención, orientación y supervisión, la llamada libertad vigilada, órdenes de prestación de servicios de la comunidad. Esas otras medidas que pueden tomarse, que las sanciones económicas también, las indemnizaciones o las llamadas devoluciones, pueden ser órdenes de tratamiento intermedio y de otras formas de tratamiento inclusive, o también órdenes relativas a hogares de guarda de comunidades de vida u otros centros educativos, ¿no? También que se les pueda llevar a algunos otros espacios para que se esté haciendo el trabajo con ellas y con ellos, ¿no? Entonces sí, vamos, tenemos una diversidad de medidas, pero algo sí bien importante que comentarles en este tema y que no quiero dejar de pasar, vamos, es la intención de mencionarles un derecho fundamental que tienen las personas menores en conflicto con la ley, es a no ser sustraídos, puede ser total o parcialmente a la supervisión de sus padres, a no ser que las circunstancias del caso pues lo hagan necesario, pero es algo sumamente importante que siempre debe de existir ahí pues la supervisión de padres o tutores, vamos, en el proceso. Estamos hablando también inclusive de las audiencias y demás, ¿no? También que la autoridad pertinente recurrirá a la mayor medida posible a la libertad condicional y la concederá tan pronto sea posible, ¿no? Inclusive, ¿no? Me regreso al protocolo hoy en día de COVID-19, ¿no? Que se está llevando a cabo, ¿no? Aquí los menores en libertad condicional van a recibir asistencia, vamos, del correspondiente funcionario a cuya supervisión estarán sujetos, ¿no? En pleno apoyo de la comunidad. Y también hay algo bien importante que no siempre se maneja en la justicia, vamos, para personas, por supuesto, adultas, es que en materia de justicia para adolescentes operan las llamadas investigaciones sociales. Nos preguntamos, ¿cuáles son estas llamadas, investigaciones sociales? Estas investigaciones sociales tienen como finalidad facilitar la adopción de una decisión justa por parte de quien imparte justicia, ¿no? Es decir, que aquí cuando se trate de delitos leves, antes de que se dicte una resolución que pueda ser definitiva, se hace una investigación completa sobre el medio social y las condiciones de desarrollo de vida del adolescente, así como las circunstancias en las que cometió el delito. Se hace un verdadero análisis y ahí es cuando entran las llamadas investigaciones sociales, ¿no? Que es algo sumamente importante. Ya en relación a los no antecedentes penales y al registro de proceso, pues les quiero comentar que precisamente esta legislación nacional en justicia para adolescentes nos habla de que si la persona adolescente fue absuelta mediante sentencia, por supuesto, esto tiene que ser mediante sentencia firme, el registro y los antecedentes se van a destruir, transcurridos 3 meses contados desde que la sentencia quedó firme, ¿no? Hay una destrucción de la documentación. Si el caso se resuelve mediante una salida alterna, que ya no estaríamos hablando a lo mejor de sentencia ni mucho menos, los registros relacionados se destruirán 2 años después de haberse cumplido con el llamado acuerdo reparatorio, lo que se llama el acuerdo reparatorio o el plan de reparación, ¿no? Entonces, por esa razón también nos encontramos que pues no existan los llamados antecedentes penales, y como ya les había dicho anteriormente, tiene todo un contexto, ¿verdad? Todo un espíritu esta ley, toda una serie de antecedentes en razón a que las y los jóvenes pueden ser más vulnerables hacia la llamada difamación. Es por eso que se deja esto. Pero también quiero hacer mención de un punto sumamente importante, y esto es que la persona adolescente puede estar en conflicto con la ley, pero también tenga una condición humana, ser mujer,
y en el caso de ser madre, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué ocurre con las madres adolescentes que se encuentran en una situación jurídica por resolver? Tienen derecho a permanecer con sus hijas, con sus hijos menores de 3 años durante la medida de internamiento, es decir, durante la custodia, y también tienen derecho a recibir de las autoridades, por supuesto, insumos y servicios necesarios para el desarrollo, no nada más de ellas, sino también, por supuesto, de sus hijas, de sus hijos. Una vez que su hija, su hijo, pues ha cumplido los 3 años, entonces es ahí cuando el órgano jurisdiccional determina situación jurídica y definitivamente toma en cuenta inclusive opinión de Procuraduría de Protección, ¿no? Para garantizar su interés superior, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante también. Vamos, algo que se debe de manejar de manera muy delicada. Esto puede ser tan fuerte, nos podemos llegar a imaginar, ¿verdad? Vamos, la separación física de madre e hijo que llega a un desquebramiento emocional y que se debe tratar profesionalmente a pesar de las circunstancias de internamiento, ¿no? Entonces, esto es algo pues muy relevante, ¿no? Y no quiero dejar de destacar también algo bien importante de lo que nos hablan, inclusive tratados internacionales, la prohibición dentro de centros de internamiento, la prohibición de aislamiento, de esta práctica de aislamiento, ¿no? Como parte de un derecho de las personas menores en conflicto con la ley, ya que no debe aplicarse como medida disciplinaria a las personas adolescentes privadas de la libertad. ¿Qué quiero decir con esto? No debe de ser, vamos, una medida disciplinaria, el aislamiento. Únicamente se puede practicar en aquellos casos donde es estrictamente necesario resolver actos de violencia, donde pueda existir una práctica generalizada, pueda verse una persona en específico involucrada, ¿verdad? En esta serie de actos o que puedan llegar a generar violencia como actor activo, ¿verdad? En la misma. Y entonces, pues se les debe de aislar, pero algo bien importante, hay que tomar en cuenta que, vamos, el tiempo posible para tomarlo como una medida necesaria para evitar actos de violencia, nunca deberá de exceder de 24 horas. ¿Verdad? Eso es algo que nos señalan los tratados internacionales. Nunca se debe de exceder de, pues estaremos hablando de un día, ¿verdad? Y no debe de ser una medida disciplinaria, sino de extrema necesidad por las situaciones que se estén llevando a cabo, vamos, en el centro de internamiento, ¿no? También refiriéndonos al trabajo, durante la ejecución de las medidas se debe de dar prioridad a las actividades, también existen aquí las actividades de capacitación para el trabajo, a fin de garantizar que el día de mañana que estos jóvenes, vamos, egresen de un centro de internamiento, pues puedan lograr, ¿verdad? Puedan lograr encontrar un trabajo, por supuesto, y evitando, vamos, evitando también en todo momento que en estos centros de internamiento opere el llamado trabajo peligroso o inclusive ya no nos a más que pueda llegar a existir hasta una explotación laboral infantil, ¿no? Entonces sí, es algo bien importante estar vigilantes de cuáles son esos tipos de trabajos, ¿verdad? Que puedan llegar vamos, a lograr en la persona esa característica de dignidad, ¿verdad? Que sea un trabajo digno, por supuesto, en todo momento, ¿no? Y quiero hablar aquí también de algo bien importante y mis respetos para aquellos agentes de autoridad, vamos, personal, ¿verdad? Que se encarga de la seguridad, ¿verdad? En vía pública y en otros espacios, ¿verdad? Y que tenga que ver con toda esta parte de la detención de los adolescentes, tienen, pues sí, la obligación de utilizar un lenguaje sencillo y comprensible cuando se dirijan a esta persona que va a ser detenida. Algo bien importante, que en algunos otros cursos lo he comentado, es evitar emitir juicios, ¿verdad? Y pues actuar con preparación, con profesionalismo, no responder a provocaciones, ¿verdad? Porque definitivamente una persona a la que se puede estar deteniendo, pues puede ser que no en el mejor de los casos acceda
o puede ser que nos esté insultando inclusive, ¿verdad? Con un lenguaje, me voy a más hasta antisonante y demás. Es bien importante no responder a estas provocaciones. Sí, sí asentarlo también, puede ser asentarlo en nuestro informe, ¿verdad? De cómo se están dando estas situaciones, pero esta parte es sumamente importante, ¿no? No emitir juicios de valor, no nos corresponde en ese momento decir es culpable, es inocente, velar, ¿verdad? Por esa presunción de inocencia y definitivamente anotar, ¿verdad? En nuestro informe, anotar lo que, vamos, nos consta, ¿verdad? A manera de evidencia, ¿verdad? Ya dentro de otra etapa, ya otras personas dentro del aparato, pues se encargarán de hacer todo un análisis y de determinar, ¿verdad? La situación de la persona. Abstenerse también de esposar a las personas, es decir, los llamados candados de seguridad, a las personas adolescentes detenidas, a menos, aclaro, hay una excepción a la regla, y también existe un protocolo muy valioso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos habla de que a menos que exista un peligro real, inminente y fundado, de que la persona pueda causar un daño para sí o para otros, ¿no? A menos de esto, digo, tampoco hay una excepción a la regla de en qué momento sí debemos de colocar los llamados candados, ¿no? Entonces, pero si es posible llevar a cabo la diligencia de detención y demás, pues definitivamente evitar, ¿no? Abstenerse de colocar estos candados de seguridad. ¿Por qué les llamo? Reciben muchos nombres. ¿Por qué les llamo candado de seguridad? Porque en el ámbito internacional así son nombrados, ¿no? Como tales. También vienen aquí esta parte importante del uso legítimo de la fuerza, hacer el uso razonable de la fuerza únicamente en caso de extrema necesidad y hacerlo de manera legítima, proporcional, gradual y oportuna, ¿no? Entonces, aquí también opera, ¿no? Esta parte tan importante. Permitir que la persona adolescente detenida sea acompañada por quienes ejercen la patria potestad, tutela, persona, si en ese momento de ser detenida se encuentran, a su lado, entonces permitir esto es importante. También realizar inmediatamente un registro de la detención, lo que les comentaba hace un momento. Informar al adolescente la causa de la detención, por supuesto, y aquí viene la llamada puesta a disposición que sea inmediata y sin demora, ¿no? Claro, dependiendo las circunstancias, el lugar y demás, ¿no? O justificar, ¿no? Puede ser que en algún caso llegar a los centros de justicia pues nos tarde más tiempo, ¿verdad? Nos tarde más tiempo que en otras zonas, ¿no? Entonces sí, esto es importante tenerlo presente, ¿no? Es sumamente importante. Existen también dentro de toda esta legislación procesos restaurativos, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Modelos de reunión con la víctima, con la persona adolescente, ¿verdad? La llamada justicia restaurativa o los llamados círculos. Esto es con la finalidad definitivamente de pues lograr la integración de la víctima, de la persona víctima o ofendida de la persona adolescente y buscar definitivamente la reparación de los daños causados servicios a la comunidad. Ahorita esto se los digo en cuestión de minutos, pero es un trabajo, ¿verdad? De horas, de días enteros, de cómo definitivamente lograr, ¿verdad? Esta logística, ¿no? Lograr, que pues el ponerse de acuerdo, el aceptar lo que se ha cometido, tanto que acepte la víctima, ¿verdad? Una reparación del daño y también la persona en ese momento, que se presuma que cometió un delito, pues en qué momento lo va a resarcir, ¿no? Aquí, dentro de esta ley también, del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, existen medidas de sanción que son no privativas de la libertad. Existen las no privativas de la libertad, esto también dependiendo del delito de que se trate, que puede ser la amonestación, existe el apercibimiento, la prestación de servicios a favor de la comunidad, pueden ser también, la supervisión familiar, abstenerse de viajar al extranjero, ¿verdad? También se puede pues imponer esta medida de sanción, muy importantes para pues evitar, ¿no? Que se llegue a una impunidad.
Pero también existen medidas de sanción que son privativas o restrictivas de la libertad. Existen privativas y no privativas de la libertad. ¿Cuáles son las privativas de la libertad? Puede ser estancia domiciliaria, ¿no? Se decide, se resuelve. Esto tuve la oportunidad de leerlo, de documentarme en el ámbito internacional. En otros países está ocurriendo. Se decide, se resuelve por la llamada estancia domiciliaria, vamos, en aras de proteger o de evitar contagios de COVID-19. Puede ser el internamiento, ¿verdad? La medida privativa de la libertad, o el semi-internamiento. Eso es algo también importante. No existe el llamado semi-internamiento, no de manera total, ¿no? Así que esta es parte, vamos, de toda esta situación que acabo de mencionarles. Y también aquí me viene a la mente para trabajar, porque no pretendo hacer de la sesión pues meramente una sesión que tenga que ver con lo técnico, lo jurídico, aprovechando que en muchas ocasiones, vamos, el público que nos proporciona la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla es un público, vamos, que obedece a diferentes disciplinas, afortunadamente, y eso me permite también pues elevarlo desde un punto de vista también sociológico, ¿verdad? De análisis, no solamente en el ámbito jurídico. Aquí me llega a la mente una frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice que las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. Esa es una frase bellísima, porque con esta frase puedo desprender la invitación a tener un trato amable hacia las y los jóvenes y preocuparnos de lo que nos ocurra, ¿no? De lo que nos ocurra a nosotros, de lo que les ocurra a ellos, para que el día de mañana estas acciones tengan un fruto que beneficia a todas y a todos por igual. ¿Qué quiero decir con ello? Y aquí voy a destacar también una obligación de Estado bien importante que nuestra Constitución señala como la segunda, que es la de respetar los derechos humanos. Tiene que ver con el llamado trato digno a las personas. El trato digno que vemos en los espacios de justicia para adolescentes. Puede ser desde una detención, desde una puesta a disposición e inclusive desde un internamiento, ¿no? Vamos, un trato amable, un trato digno, vamos, no quiere decir una situación caprichosa ni de consentimiento hacia aquella persona que ha cometido, consentimiento hacia cometer delitos, ni mucho menos, pero sí que tengamos bien presente qué significa un trato digno, ¿verdad? ¿Qué significa proporcionarlo como, vamos, como servidores o servidoras públicas, ¿no? Tomando en cuenta que cada uno y cada una de las personas servidoras públicas pues tienen una personalidad también, ¿verdad? De cómo proporcionar o brindar ese trato digno. Viene también a mi mente la imagen que fue documentada, por supuesto, en un material de la Comisión Nacional, una imagen de una niña de aproximadamente 7 años, vamos, sentada en la calle. Recuerdo mucho esa imagen, sentada, para ser precisos, en una banqueta y teniendo entre sus brazos a un niño que podía ser su hermano, tocándole la cabeza con sus manos. Aquí, pues algo que nos despierta es a pensar que estos niños en ese momento se encuentran a merced de varios peligros sin que nadie, ninguna persona adulta, vamos, los esté cuidando, protegiendo. Y aquí nos preguntamos también cómo puede ser el futuro de estas personas, cómo puede llegar a ser el futuro de estas personas, y darnos cuenta que definitivamente falta mucho por hacer en el tema, ¿no? Seguimos, vamos, con esta parte también importante de que las personas adolescentes se guían por valores de necesidad, ¿no? Pues aquí viene la parte de la necesidad que tienen de experimentar diferentes sensaciones, vivencias, experiencias, por supuesto, que tienen también la necesidad de una autonomía, ¿no? De ser autónomos, de hacerse valer cada vez más por sí mismos. Tienen también esa necesidad de amistad y tienen la necesidad, como lo pueden tener las personas adultas, las personas mayores, la necesidad de sentirse libres, ¿no? Entonces, aquí es esta parte sumamente importante
que amerita un trato especializado dentro de este renglón de justicia, ¿no? Pero otra cuestión en contra de todo esto que hemos dicho es que, vamos, tanto en nuestra nación como en otras más, se siguen pasando por problemas muy serios ahora que estamos viviendo esta crisis sanitaria, ¿verdad? Y humanitaria, esta crisis sanitaria de COVID-19, pues algún área de oportunidad, ¿verdad? Que nos va a dejar el hecho de ser optimistas, pensar en la recuperación de la misma, es hacer estudios de cómo definitivamente pues la necesidad económica, la apatía, el aburrimiento, ya sea que en aquellos hogares donde papá, mamá sufrió algún abuso, algún maltrato de diferente índole en su niñez, en su adolescente, en cómo también los tutores o padres tengan problemas de adicciones, problemas con conflictos emocionales, ¿no? O puede ser que padre y madre sea, o en el caso de la condición de madre soltera, pues cumplan con ambas funciones, ¿verdad? Aquí, definitivamente, como todos estos factores pueden llevarnos al día de mañana, pues lamentablemente que aumente la población en estos centros de justicia para adolescentes, ¿no? En estas detenciones. Entonces, sí, algo que podemos ver como un área de oportunidad es definitivamente pues que nos lleve la recuperación de esta pandemia que esperamos todas y todos que sea pronto, ¿verdad? Pero sí, llevar a nuevos estudios, ¿verdad? De qué es lo que a lo mejor haya quedado, ¿verdad? Sin destacarse, sin trabajarse, para que estemos constantemente pues, trabajando sobre ello, ¿no? Entonces hay que buscarle, ¿verdad? Siempre las áreas de oportunidad, ¿no? Ante esta situación tan adversa que estamos viviendo, ¿no? Eso es parte del contenido, de lo primordial, ¿verdad? Que les puedo destacar de esto, vamos, de esta legislación que tenemos en el ámbito nacional de justicia para adolescentes y que por supuesto es aplicable también en el ámbito no internacional. Es a grandes rasgos la procuración, ¿verdad? De derechos humanos a nivel nacional e internacional, ¿no? Que es lo que debemos de estar muy atentos en este renglón, ¿no? Pues también aprovechando esta sesión, quiero agradecer, ¿no? Haber contado con su asistencia en esta conferencia titulada Detención. El título es amplio, como lo es el contenido de la misma y desarrollar, ¿verdad? Cada uno de los puntos que les comentaba hace un momento. Se siguen generando estudios y documentos internacionales muy interesantes acerca de esta pandemia y cómo debemos de manejar todo esto. Fue la sesión titulada Detención y trato a menores, respeto y protección de sus derechos para garantizar la seguridad y procuración de justicia, ¿no? Y pues también aquí lo que les voy a pedir, ¿verdad? De manera encarecida, es que se cuiden mucho, por favor, y que los siguientes días, sean mejores para todas y para todos. Muchas gracias. Allá también al enlace de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, pues te agradezco muchísimo toda esta participación. El tema nos dejará muchas preguntas, muchas inquietudes. Eso es lo importante. Eso es lo importante para que sea después, algo que nos permita ir trabajando sobre ello, ¿no? Para ir afinando otras situaciones. Estamos ante una situación que no nos esperábamos, ¿verdad? Que no nos esperábamos definitivamente que fuera a ocurrir y precisamente es ahí cuando también tenemos que trabajar y actualizarnos, ¿no? Muchísimas gracias al enlace y a todo el público también que nos acompaña. Gracias. Licenciada, pues muchísimas gracias por esta interesante plática, por esta información pues bastante extensa y muy interesante. Y quisiera yo preguntarle, licenciada, si es posible nos diera algún correo electrónico, porque mucha gente que nos sigue en las redes sociales no ve en vivo la transmisión y posteriormente la reproduce, porque estas transmisiones pues se quedan grabadas en la página y luego al estarlas verificando, pues a la gente a veces les surge alguna duda.
Entonces quisiera ver Con si gusto. será posible que nos compartiera un correo para que esas personas que posteriormente vean la transmisión nos pudieran, pues le pudieran hacer alguna pregunta que les llegara a surgir. Con muchísimo gusto. Ya también la licenciada Esther tiene por supuesto mi correo, y con muchísimo gusto vamos a pues a compartirlo, ¿no? En relación a esto. Y vamos, probablemente aquí por el chat. ¿Será posible? Sí, o ¿Sí? si me dice, yo ahorita lo anoto acá para que lo Perfecto. podamos transmitir. Más de un segundo. Con muchísimo gusto. ¿Qué correo sería? Es Vinava. Con B chica, ¿verdad? B chica, así es. Vinava. Vinaga. Sí, V y latina, el apellido Nava, y ya sería el alcance @cndh.org.mx. Bueno, lo voy a compartir para que todo el mundo lo pueda ver y también usted me dice si es correcto o a lo mejor también puede haber equivocado, y si no, para que lo podamos corregir. A ver. ¿Sería este el correo? Nava. Le quitamos todo lo anterior, nada más quedamos Vinava. Exacto. Ahí está. Así es. Perfecto. Ok, pues entonces les dejamos a la gente que nos está siguiendo en la transmisión este correo electrónico por si les surge alguna duda, algún comentario. Y pues no me resta más que agradecerle mucho nos haya compartido el día de hoy y agradecer al público que nos sigue en las redes sociales. Pues muchísimas gracias, licenciada, por todo, y pues seguimos en contacto para seguir haciendo sinergias y poder siguiendo haciendo esta labor de difundir los derechos humanos de las personas en todo nuestro territorio nacional y en nuestro caso en particular en el estado de Puebla. Así es. Muchísimas gracias. Gracias.